Bienvenidos, este es la clase de análisis administrativo. Nos toca hoy ver el tema de distribución del espacio físico. En cuanto a esto, la distribución del espacio físico lo que me permite es saber la disposición física de los distintos dispositivos, equipos, puestos de trabajo que tiene el área donde estoy trabajando, las instalaciones. Y esto lo que me permite también es saber administrar de una manera correcta, productiva, todo ese espacio que se tiene, que tiene la empresa respecto a sus elementos materiales. Entonces, algunos de los objetivos, como les decía, es incrementar la eficiencia, la productividad, el ahorro de los espacios, tanto para clientes, trabajadores, supervisores, facilita la circulación de personas y supervisión, el flujo del trabajo, el flujo de los procesos también, y ese es un determinante de tiempo y costo. Algunas consideraciones generales son la ubicación de las áreas de atención al cliente y sus avances en cuanto a no tener cruces de línea. Se puede hacer cuando hay cambios de domicilio, hay remodelación o apertura de nuevas instalaciones. Esto es toda una metodología en ingeniería industrial, pero aquí vamos a pasar unos aspectos generales sobre la distribución. Hay que considerar algo importantísimo que se debe considerar, son las posibilidades de crecimiento. Entonces, ver en los alrededores de la empresa si existen lotes o existen algunas áreas que pueda comprar la empresa, esto con el fin de poder tener ese crecimiento que se mencionaba. En cuanto al ambiente físico, debemos de revisar aspectos generales como la iluminación. Esto nos puede ahorrar costos, ¿verdad? Si utilizamos la luz eléctrica, eso genera costos. Entonces, la manera en que está distribuido y la manera en que está confeccionado, diseñado el puesto de trabajo debe tener bastante luz, y utilizar algunos medios eléctricos como LED, etcétera, que están muy de moda ahora. Luego, los colores de la pintura de las paredes, etcétera, tiene efectos psicológicos, pero también pueden ayudar a la iluminación del puesto de trabajo. El tercer aspecto sería en cuanto a la temperatura. Recuerden que si es muy frío, esto va a afectar el rendimiento de las personas, al igual que si está caliente extremadamente. Entonces hay que hacer una compensación de todos estos aspectos de temperatura del área de trabajo. Insonorizaciones, eso implica el control del ruido, ¿verdad? Por ejemplo, en un hospital hay muchas señalizaciones donde indican no hacer mucho ruido. En el caso de las oficinas, etcétera, hay que considerar los tipos de paredes que se utilizan y los materiales para no afectar, que no salga el ruido y no ingrese mucho ruido. Básicamente esos son 4 aspectos que hay que tomar en cuenta en cuanto al ambiente físico. Luego tenemos algunos principios, por ejemplo, de integración total, integración y coordinación de las personas, equipos, máquinas y materiales, que precisamente esa es la distribución, lo que se conoce como distribución en planta o distribución de las áreas. Luego, que hayan recorridos cortos. Para esto, en el caso del curso de productividad empresarial,
se presentan algunos tipos de distribución de acuerdo a los tipos de procesos que existen. Y esto refleja este principio de mínima distancia. Luego la circulación, ¿verdad? La distribución de las áreas y unidades, cómo es su secuencia, eso también se profundiza en ese curso, un poco más sabiendo el tipo de proceso que existen y cuál es el que más se ajusta a lo que nuestra empresa necesita. Luego todo esto tiene que ver un tipo de flexibilidad, de tal manera de que yo puedo ajustar rápidamente sin mucho costo las distribuciones del espacio que tengo en esa área para evitar molestias. Luego vamos seguidamente a ver lo que son las guías fundamentales. Recuerden que por cuestiones ergonómicas es importante considerar la posición en que el trabajador realiza sus actividades, la manera en que el cliente está esperando también, y esto tiene que ver, por ejemplo, con escritorios, ¿verdad? Que tiene que estar a la medida y a la disposición como se puede observar en la figura, ¿verdad? Ahí tenemos que considerar aspectos como altura del asiento, la distancia entre la vista y de la persona con la computadora, también la posición de la computadora, porque eso podría traer problemas de espalda, problemas de cabeza, etcétera. Entonces tendrían mucha enfermedad laboral. Luego tenemos la colocación. Esto se ve también un poco más en profundo, algunas técnicas de cómo colocar mi puesto de trabajo. Lo que es el programa de 5S me permite establecer, como se puede observar en la figura, cuál es la manera ideal de aplicar, de tener distribuido los dispositivos como las computadoras, el teléfono, etcétera, en el caso de los escritorios. Y también los pasillos, que son de libre tránsito. Aquí tenemos que incluir cosas como de seguridad, como por ejemplo los extintores, las señalizaciones para determinar dónde están las áreas a las que el cliente tiene que accesar, etcétera. Esas son algunas guías que se deben de considerar. Además tenemos lo que se refiere a que el personal debe tener buena iluminación, buena ventilación, lo que habíamos conversado del ruido, fácil acceso a la comunicación. En este caso también hay que incluir cuestiones como en la actualidad como internet, conectividad y todo este tipo de cosas. Después tenemos descentralización, proporcionar servicios sanitarios, espacios de descanso y espacios de espera y para tomar agua también. Entonces son unas áreas comunes que se generan no solo para los clientes internos, que serían los trabajadores, sino los clientes externos, que son los consumidores o usuarios de nuestros servicios. Siguiendo con algunos aspectos fundamentales, son, por ejemplo, lo que tenemos acá, el caso de una pizzería, en la cocina de una pizzería. Entonces, cómo se debería distribuir de tal manera de que no haya muchos desplazamientos. En este caso lo tiene, ¿verdad? Muchos desplazamientos, tiene que ir, lo que se conoce como cruces de línea, tiene que ir de un lado a otro, y entonces se debe organizar de tal manera de que se mantenga el orden, la limpieza, lleve una secuencia lógica de cada una de sus operaciones. Las unidades centrales de servicio deben ubicarse cerca de las unidades que requieran ese servicio. Estamos hablando, por ejemplo, si el caso del restaurante, la pizzería, entonces las áreas donde van a comer los clientes, donde está la cocina, donde está el cobro, donde están los servicios sanitarios, etcétera. Las unidades de contacto con los clientes deben ubicarse cerca, que era lo que habíamos mencionado, los ascensores, las zonas de recepción, las salidas de emergencia, etcétera.
dónde están los extintores, etcétera. Todo ese tipo de cosas hay que considerarlos en cuanto a la distribución que yo voy a hacer de los espacios. También hay que considerar aspectos eléctricos, qué tipo de piso para evitar problemas de seguridad que se vayan a resbalar, y lugares donde poner la impresora, fotocopiadoras, etcétera. Todo eso debe llevar una secuencia lógica, y entonces esa secuencia lógica, como el caso que estamos exponiendo de la cocina en una pizzería, entonces más o menos esta sería la situación actual, cómo era antes, y entonces nosotros como analistas debemos de generar una mejor distribución del espacio, como se muestra acá en esta otra figura, donde vean que todo lleva una secuencia lógica, y esto me permite disminuir la fatiga por parte del trabajador, del cocinero, porque va a utilizar menos espacio y va a poder rendir más, ser más eficiente y más eficaz en sus labores. Y con esto concluimos lo que es la clase de espacio físico. Muchas gracias.